Naciones Unidas. Doctor Rivera, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues sin mayores preámbulos, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Estoy muy honrado, muy contento de estar en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Quiero agradecerles por la invitación y especialmente a la doctora Olga Ávila, con quien establecimos el contacto, y al físico Saúl Romero por su gentileza y toda la atención en la preparación para esta fecha, que parecía muy lejana y ya está aquí, me da mucho gusto. Acabamos de regresar de la última conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue en Varsovia del 11 al 22 de noviembre. Regresé el lunes a las 5 de la mañana. Y entonces la charla de hoy tiene por objeto compartir con ustedes qué es lo que está haciendo Naciones Unidas en el tema de cambio climático y sobre todo cuál es la posición que México maneja en estas negociaciones. Como ustedes saben, el tema de la energía es central cuando hablamos de cuestiones de cambio climático. En el trayecto hacia acá, con el físico Romero, me contaba un poco de la dinámica de estas charlas y que han venido otros especialistas a contarles también del cambio climático. Entonces les pido una disculpa si encuentran información que ya conocen, pero me pareció relevante dar algunos de los antecedentes para aterrizar con lo último que ocurrió la semana pasada en Varsovia y cómo vemos desde la Cancillería qué es lo que podemos lograr en los próximos 2 años para atender el tema del cambio climático. En esta presentación, vamos a ver, creo que no. Ahorita lo probamos. Se abrió ahí una ventana. Bueno, perdón. Vamos a hacer primero una pequeña introducción a la convención. Ya estoy listo. Muy bien. Una pequeña introducción muy rápidamente de la convención. Luego, ¿qué ha pasado en las negociaciones del 2007 al 2012? Con una parada en 2009 en particular, que fue la conferencia en Copenhague, donde no hubo un resultado y eso generó tremenda frustración. ¿Y qué ha pasado al interior de México en el último año? Ha sido muy importante. Y finalmente el proceso de las negociaciones del 2013 al 2015, como les digo, concentrándonos en lo que pasó en Varsovia. Fíjense que ya desde 1898 hubo quien advirtió que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono podrían ocasionar un cambio en el clima. Y a lo largo del siglo pasado hubo una serie de descubrimientos, pero no hubo mayor atención desde el punto de vista de los países, ¿no? Tenemos que recordar el tema de las guerras mundiales, luego la Guerra Fría, pero justo en los 70s hay una conferencia muy importante, la Conferencia de Estocolmo, donde empiezan a hablar del medio humano, ¿no? Y empieza a haber una mayor conciencia de que más allá de una visión romántica del medio ambiente, de pensar en el cielo azul y en los pajaritos azules, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que producimos, todo lo que consumimos proviene del medio ambiente, ¿no? Es un sustento es el sustento biofísico de todo lo que hacemos. En 1979 ocurre la primera conferencia mundial sobre el clima y el informe Brundtland, que se produce como resultado de un trabajo entre el 83 y el 87, habla de nuestro futuro común y lanza una serie de alertas. Inclusive uno podrá recordar que el Club de Roma en los años 70 ya advertía que para este momento, en esta década, estaríamos ya todos con máscaras de oxígeno por la tasa a la que estábamos usando nuestros recursos. No tomaron en cuenta el ingenio humano y el avance de la ciencia, pero empezó a cobrar cierta importancia. Aquí se define en el informe Brundtland el concepto del desarrollo sostenible, que debe de permitir satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.
Este concepto que hasta la fecha se ubica como el paradigma en la discusión de desarrollo, ¿no?, en su concepto más amplio, es un concepto con el que todos estamos de acuerdo y que sin embargo ha sido muy difícil traducirlo a acciones concretas. Hay un elemento aquí muy importante también, que es el fin de la Guerra Fría. En el 89 cae el muro de Berlín y eso permite que la comunidad internacional, especialmente en el seno de Naciones Unidas, empiece a poner atención y recursos, interés, voluntad política, para atender de manera coordinada con todos los países el tema de los retos al medio ambiente, a partir del 89. Veamos que en el 88 hay una conferencia en Toronto sobre la atmósfera cambiante, y en ese año también en la Asamblea General de Naciones Unidas, que digamos es el órgano principal donde los 195 países miembros de Naciones Unidas se sientan y discuten todos los asuntos del mundo, se aprueba una resolución donde por primera vez Naciones Unidas reconoce que el clima es una preocupación común de la humanidad, porque es una condición esencial que sostiene la vida en la Tierra. En ese mismo año se establece el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, que es dirigido por el doctor Rajendra Pachauri, que fue inclusive reconocido con el Premio Nobel de la Paz hace unos años por sus descubrimientos. Y el panel está integrado por científicos de todo el mundo. Hay varios científicos mexicanos, seguramente ustedes conocerán algunos de ellos, que intercambian esta información. En 1990 hubo una conferencia en Ginebra sobre el clima, donde se decide que es necesario que los países tengan un acuerdo marco para saber cómo van a actuar para enfrentar el tema del cambio climático. En 1990, igualmente, la Asamblea General establece un comité intergubernamental de negociación con el cual arrancan las negociaciones para tener esta convención. Esta negociación se dio de manera muy rápida. Cuando ustedes piensan que Naciones Unidas es una especie de congreso del mundo y pensamos en nuestro propio congreso que atraviesa por periodos de enorme improductividad y después llega un momento donde finalmente sale el producto, ¿no? En realidad fue una negociación que se llevó a cabo de manera muy rápida, de 91 al 92. Y recordarán quizá que en 1992 se llevó a cabo en Río de Janeiro la llamada Cumbre de Río, donde se aprobaron 3 convenciones, una de biodiversidad, una de cambio climático y una de desertificación. Esta convención, entonces, negociada de manera muy rápida, se adopta ahí en 92 en Río y establece este objetivo: lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Pero además tiene otro componente: tiene que ser a tal nivel que permita que los países sigan desarrollándose de manera sostenible y que no amenace el tema, por ejemplo, de la producción de alimentos. Empezaban a darse cuenta ya por los descubrimientos científicos de que más allá de esta visión romántica a la que hacía referencia yo antes, tiene implicaciones de seguridad alimentaria, por los cambios en los patrones de lluvia, por los cambios en los patrones de sequía, en fin, por estos eventos extremos que desafortunadamente ahora se han vuelto una cosa cada vez más frecuente. En ese momento todavía había un gran escepticismo. Y sin embargo, vean ustedes que con este objetivo, con el que difícilmente uno puede estar en desacuerdo, queda todavía muy vaga esa noción. Vamos a estabilizar emisiones, pero ¿qué significa? ¿En qué concentración? ¿De qué estamos hablando? Fue así que en esta discusión de la convención se establece además todo un tema, todo un debate acerca de quiénes son los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los responsables tienen que ver pues, con países industrializados, que han sido los que han generado los gases de efecto invernadero como resultado de su acelerada industrialización. Se establece entonces desde la primera conferencia de las partes en 1995. Conferencia de las partes es una vez que tú estás en una convención, son 195 países, los 195 países se reúnen y tienen que tomar una decisión colegiada de qué acción van a tomar para enfrentar el cambio climático. En la primera COP, en 1995, se dan cuenta que ningún país
está llevando a cabo acciones suficientes que permitan lograr el objetivo de estabilizar las emisiones. Como ustedes pueden ver, la Convención regula principalmente 6 gases: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorados y el hexafluoruro de azufre. Por mucho, el dióxido de carbono es el principal gas que estamos emitiendo de efecto invernadero y proviene